Al final de cada sesión podremos desarrollar la ronda de preguntas por parte de los asistentes, para lo cual los invito a poder dejarlas desde la opción Preguntas que encontrarán en la barra de menú que deben poder visualizar al lado derecho o superior de sus pantallas. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestro expositor, el ingeniero Darwin Luna Torres, egresado de la Universidad Nacional de Tumbes, con estudios de maestría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con especialización en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión de Calidad Ambiental, Seguridad Ocupacional, con más de 11 años de experiencia profesional. Actualmente especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo en la SUNAFIL. Buenas tardes, Darwin, y bienvenido a la plataforma de Capeco. Un gusto tenerte con nosotros. Adelante con tu exposición. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra presentación el día de hoy. Bien, un segundo, por favor. Bien, referido a el tema que nos trae el día de hoy es sobre la fiscalización de seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción. Para poder abordar esta importante materia, es necesario pasar por las disposiciones legales vigentes, las cuales rigen al procedimiento inspectivo. En este caso, estamos hablando de las diversas normativas que son aplicadas por los inspectores del trabajo a efectos de que pueda verificarse si se están cumpliendo dichas disposiciones en cada obra. Inicialmente debemos observar lo que es la Ley 29783. Además de ello, sabemos que existe un reglamento, el reglamento de este dispositivo. Hablamos del Decreto Supremo número 05 del año 2012-TR. Adicional a ello, debemos considerar que el mismo Ministerio de Trabajo también emitió un decreto supremo, que es el 011-2019, en el cual regula que sea aplicable para las obras, considerando su número de SIU. Adicionalmente, tenemos que existe la aplicación de la norma G50 en tanto no se contraponga con este último decreto supremo. Pero la fiscalización en referente a lo que es construcción no solamente abarca la parte del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, sino que en adición corresponde la aplicación o la observancia de la resolución ministerial 1275 y las disposiciones sectoriales sobre la prevención de la COVID-19. Por su lado, SUNAFIL se constituye como un órgano rector y SUNAFIL es encargado de promover, supervisar y fiscalizar. ¿Qué cosa? El cumplimiento del ordenamiento jurídico, sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. En este caso estamos hablando de que la competencia de SUNAFIL versa siempre que contemos con un trabajador bajo el régimen de la actividad privada o 728. Entonces, desde esta arista podemos considerar que SUNAFIL, al ser un órgano adscrito, técnico, especializado, tiene por función el verificar que las disposiciones normativas en materia de seguridad y salud en el trabajo se cumplan desde la perspectiva de la inspección del trabajo. Y la inspección del trabajo no es más que un servicio público. Este servicio público se encarga de determinar responsabilidades administrativas, de vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero no solamente es fiscalización, también tenemos lo que es orientación
y asistencia técnica. ¿Qué quiere decir? Que el servicio de la inspección del trabajo lo que busca es que el empleador cumpla con sus funciones, con sus obligaciones en materia sociolaboral y en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, la SUNAFIL pone a disposición diversos aplicativos, como por ejemplo tenemos aplicativos para que puedan interponerse las denuncias, aplicativo como por el que refiere sobre Sunafil Responde, en el cual uno plantea sus interrogantes y son absueltas. Tenemos un aplicativo, por ejemplo, de autodiagnóstico en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otros servicios que son brindados a través de los dispositivos del servicio web de Sunafil. El procedimiento inspectivo, si hablamos de una fiscalización, estamos hablando de un procedimiento inspectivo, pero el procedimiento inspectivo, ¿sobre qué versa? ¿Cuál es el origen de este procedimiento inspectivo? Al respecto, debemos precisar que es el empleador quien asume la responsabilidad penal, administrativa y civil. Por otro lado, los trabajadores tienen un derecho, el derecho a que se respete condiciones dignas para ejercer una labor sin que afecte su seguridad. Para ello, los trabajadores pueden acudir a la vía penal, a la vía civil y a la vía administrativa. En la vía administrativa estamos recurriendo ante SUNAFIL, pero SUNAFIL va a emitir una orden de inspección. Esa orden de inspección es motivada. ¿Cómo así motivada? Es decir, que necesita algún motivo para poderse generar, como por ejemplo una denuncia, una solicitud, una decisión interna del sistema inspectivo a petición de otra entidad, cual fuese el motivo que genera la orden de inspección. Esta se constituye en una orden concreta o una orden genérica. ¿Qué significa contar con una orden genérica? Significa que si es que se emite una orden genérica y dice verifiquemos la existencia de un comité de seguridad y salud en el trabajo para lo que es el departamento, vamos a suponer, en San Juan de Lurigancho. Y entonces el inspector a quien se le asigna esta orden genérica puede recorrer todo San Juan del Lurigancho y verificar la aplicación en tanto le sea útil, dado a que generan el rubro, ¿no? En este caso hablamos de construcción civil. Si hablamos de construcción, visita todas las obras que puedan existir y verifica la existencia de un comité o un subcomité de seguridad y salud en el trabajo, según corresponda. Si es concreta, estamos hablando de que hay plenamente identificado a un sujeto a quien voy a inspeccionar, al cual se le conoce como sujeto inspeccionado o sujeto a inspeccionar. Ahí vamos a determinar su RUC, número de trabajadores declarados en la planilla, y además, una vez que el inspector tiene una orden concreta, lo que va a hacer es realizar su primera actuación inspectiva. Para ello, este inspector tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar su primera actuación inspectiva. Una vez que realiza su primera actuación inspectiva, este tiene un plazo de 30 días más para poder concluir su procedimiento inspectivo y podrá concluir con un informe de inspección cuando ha constatado que el empleador ha cumplido plenamente sus obligaciones o en su defecto podrá concluir con una propuesta de acta de infracción cuando se ha vulnerado el derecho de los trabajadores. En este contexto, es necesario precisar que el inspector, digamos que es el dueño de este procedimiento inspectivo. Y este procedimiento inspectivo lo que tiene es de que el inspector puede
apersonarse, mejor dicho, dentro del procedimiento, el inspector se va a personar a la obra y éste puede ingresar libremente por los diferentes espacios de la obra. Puede hacerse acompañar por el trabajador, por el comité, por un responsable del comité, por el sindicato. Entonces, dentro de este proceso de inspección, lo que el inspector va a verificar es que el empleador cumpla con sus obligaciones atendiendo las materias que han sido consignadas en su orden de inspección. Por ejemplo, si solamente se le otorgó 3 materias que pueden ser subcomités, comité y subcomité, condiciones de seguridad y registros, entonces el inspector le va a solicitar estos documentos. ¿Puede ampliar a otros documentos? La respuesta es sí, pero posteriormente el inspector deberá generar un informe solicitando la ampliación de materias, considerando que éste posiblemente ha podido advertir que existe alguna infracción o que existe riesgo grave e inminente. Por lo tanto, corresponde que este inspector realice o practique cualquier diligencia que le permita dilucidar, verificar que el empleador está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello le requiere información, como por ejemplo los registros obligatorios a los cuales nos precisa el artículo 33 del reglamento, digamos, el registro de capacitación, registro de exámenes médicos ocupacionales, registro de auditoría, registro de monitoreos, entre otros registros de los 8 que se cuentan a efectos de verificar si si ese empleador ha cumplido con sus obligaciones. El inspector actuante puede recabar información, tomar fotos, hacer croquis, reunirse, digamos, con los trabajadores, puede solicitarle al empleador que lo deje hablar solo con el trabajador y además puede paralizar las actividades. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Por ejemplo, cuando advierte que hay riesgo grave e inminente. Frente a estos supuestos, el empleador debe acogerse a lo que el inspector ha determinado. Adicionalmente, debemos precisar que el inspector está facultado, como le decía, incluso para sacar muestras o en su defecto las fotografías pertinentes para que sirvan como un medio probatorio para posteriormente hacer el contraste cuando se requiera al sujeto inspeccionado las modificaciones correspondientes. Cabe precisar de que si el inspector en obra verifica que hay un riesgo grave e inminente, paraliza las actividades, puede cerrar la obra y en tanto no se subsanen las observaciones determinadas por el inspector, no se dará el permiso para que regresen a operar, sino es hasta que se subsanen las observaciones e inmediatamente pueden proseguir a aperturar, necesitando la verificación posterior del inspector actuante. Entre la documentación que el inspector puede requerir en obra, tenemos que exige lo que es la PLAME, la planilla electrónica. Vamos a un proceso real de inspección, ¿no? El inspector se constituye en obra, va a verificar al ingreso si que tienes tu mapa de riesgo, tu matriz IPRC y tu política. Ahora, llama al empleador y al empleador le pide una copia del mapa de riesgo y le va a pedir una copia del tareo o en su defecto sus trabajadores que están en planilla. Ese es el primer paso.
Posteriormente puede ingresará este inspector con sus equipos de protección, llámese casco, barbiquejo, lentes, con su chaleco con cinta reflectiva. Por cierto, todos los inspectores cuentan con un SCTR. Va a entrar con todos sus equipos de protección, calzado de seguridad, va a hacerse acompañar del comité, de un trabajador o del empleador y va a realizar una entrevista con cada trabajador, va a aplicar una hoja de recorrido o puede hacerlo de forma aleatoria para verificar si es que la lista que usted ha alcanzado en efecto se encuentran solo los trabajadores que usted tiene registrado. Si es que no está el trabajador registrado en la planilla, entonces va a exigir de que los trabajadores que no están en la planilla pero se encuentran laborando deban pasar inmediatamente a la planilla, sin perjuicio que el inspector constate las materias por las cuales se le asignó y está verificando. Es decir, si al inspector dentro de la orden, una de las materias ha sido sobre la dotación de equipos de protección personal, va a verificar que todos los trabajadores cuenten con todos sus equipos de seguridad, sus equipos de protección personal. Adicionalmente, si es que fue una denuncia, solicitará los documentos pertinentes que precisen la baja del trabajador en el T-registro, la constancia de alta. Por otro lado, les hablábamos del tareo, control de asistencia, podría exigir la adquisición del SCTR, del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, del Seguro Vida Ley, o en su defecto cualquier otro documento por el cual él se está constituyendo al centro de labores. Dentro de las principales materias en las cuales se sanciona en obra es porque falta formación e información a los trabajadores o en su defecto el reglamento interno de seguridad y salud con el que se cuenta no se ajusta a la realidad. Otro de los puntos importantes que tenemos como sancionado es de que no existe un comité o un subcomité de seguridad y salud en el trabajo o la vigencia de los planes no son correctamente aplicados. Entonces, cabe precisar de que esta lista es una lista no limitativa. El inspector puede solicitar más documentación considerando tu sistema de gestión. Sabemos de que el inspector debe verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas y el empleador, por su lado, tiene una obligación. ¿Cuál es la obligación? Implementar la ley 29783 y su reglamento y reglamento sectorial. ¿Qué nos dice el reglamento? El reglamento nos dice que todo empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y para ello debe este empleador brindar todas las condiciones necesarias para que un trabajador ejerza su labor. Por tanto, si el empleador no cumple con implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esto se constituye como una infracción muy grave. Dicho de otra forma, si es que el inspector no tiene una política de seguridad con objetivos de seguridad y salud en el trabajo, matriz y per se, mapa de riesgo, los planes, no tienen programa anual de seguridad y salud en el trabajo, no tiene, por ejemplo, los libros para el subcomité, entonces estamos hablando de que no cuenta con un sistema y por lo tanto se le va a sancionar. Si es que la materia o submateria o sub-submateria ha sido específica, por lo tanto, el incumplimiento conlleva a las infracciones de acuerdo al tipo de infracción que está cometiendo. Por ejemplo, si no tengo un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, esto estaría catalogado como una infracción muy grave y por tanto conllevaría a una infracción. Otro de los puntos
que es fiscalizado, y justo el tema se llama fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción, tenemos que, si bien es cierto, un empleador del sector construcción, puede tener 3, 4, 5, 6 obras. Entonces, la norma le dice, si tú en tu planilla ya tienes de 20 a más trabajadores, entonces necesitas un comité por empresa, no por obra, por empresa. Entonces, como tu empresa ya tiene un comité, ahora sí te dice, necesitas, tienes de 2 obras hacia adelante, necesitas constituir un subcomité o un supervisor de seguridad y salud seguridad y salud en el trabajo para cada obra, considerando el número de trabajadores que tengas en cada obra. Entonces, en base a esta disposición, el empleador puede que, si vamos a poner el ejemplo, si tenemos que la empresa A tiene 5 obras, entonces la empresa A, si tiene 20 vamos a suponer 20 en cada obra, 5, 100, 120, vamos a suponer que tenga 140 trabajadores. De los 140 trabajadores, entonces corresponde de que instale un comité de seguridad y salud en el trabajo y un subcomité por cada obra. Y es así en que el inspector va a verificar si es que en efecto el empleador ha constituido de forma apegada a la ley dicho comité y subcomité, que necesita ciertos requisitos para ser miembro del comité o subcomité. ¿Cuáles son estos requisitos? Número uno, que seas trabajador del empleador principal. Es decir, si tengo un recibo por honorario, soy locador de servicio o soy un tercero, pertenezco a otra empresa, entonces no participo dentro del comité. Necesito ser trabajador del empleador. Mínimo tener 18 años de edad y de preferencia tener capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Esas son las principales, digamos que los principales requisitos para poder mm, conformar mi comité y mi subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente, la norma también ha previsto que cuando tenga de 2 empleadores dentro de una obra, entonces debe establecerse un comité técnico entre las partes. Este comité técnico tiene por función verificar justo que se den las condiciones mínimas dentro del centro de labores. Es decir, vamos a verificar si es que hay orden y limpieza, si las condiciones laborales se encuentran ok, si están las señalizaciones correspondientes, si el personal ha recibido capacitación y este comité técnico va a coordinar directamente con todas las demás empresas que puedan ingresar, considerando que estos deben tener también su SCTR, su seguro complementario de trabajo de riesgo. Tiene una actividad netamente preventiva y el empleador que no realiza coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo se constituye o constituye una infracción de tipo grave. Por tanto, debe cumplirse lo que señalan los dispositivos legales vigentes. Otro de los puntos fundamentales verificables es la política de seguridad y salud en el trabajo. Ya sabemos, esta política debe ser concisa, fechada y firmada por la máxima autoridad. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que la principal falencia es que no recoge todos los estándares de obra y por tanto, muchas veces contratamos servicios que nos salen, por ejemplo, más económico, pero este servicio que contrato no tiene la experiencia como para poder realizar un reglamento interno correctamente, ¿no? Un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Y obvian estándares. Y cuando el inspector verifica si tienen un reglamento interno, muchas veces este reglamento interno no se condice con la realidad y ahí es cuando se sanciona al empleador. Necesita estar toda actividad
que desarrollen los trabajadores, pero se vuelve obligatorio siempre y cuando el empleador tenga de 20 a más trabajadores. Esa es la principal regla. Por otro lado, le va a obligar a que cuente con los 8 registros que nos indica el artículo 33 del Decreto Supremo 005-2012-TR, y estos deberán registrarse por los plazos señalados en la misma norma. Además, la norma te dice de que puedes llevarlos en medios físicos o en medios digitales. Corresponde a la gestión del empleador determinar cómo voy a llevar estos registros o cómo gestionar de forma adecuada los riesgos en concordancia con los registros aquí señalados, considerando que uno de los registros es la inspección, las inspecciones internas que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo va a realizar dentro de obra. Adicionalmente, de verificar que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo esté cumpliendo su función y que el empleador esté brindando las facilidades correspondientes. Además, como les precisé al inicio, el inspector ni bien se constituye a obra, ni bien está ingresando a una obra, verifica que esté publicado el mapa de riesgo, además de las señaléticas correspondientes. Por ejemplo, al ingreso de obra, tendríamos señaléticas de color azul, donde diga que es obligatorio el uso de casco, guantes para la proyección de partículas, los lentes, calzado de seguridad. Por otro lado, tendríamos la mascarilla, dada la COVID-19, y en los supuestos que conlleve a lo que es el uso de ropa, entonces una ropa específica, en este caso hablamos de ropa de alta visibilidad con cintas reflectivas, también deberá estar señalizado. Adicional de esta señalética, de este mapa de riesgo, deberá verificar que cuente con un espacio donde se encuentre destinado para brindar los primeros auxilios, una respuesta ante alguna emergencia, que tengamos un profesional de la salud. Hay que recordar que incluso la resolución ministerial 1275 se pronuncia sobre este particular y le dice, si tienes de 5 trabajadores hacia adelante dentro de un espacio, entonces tienes la obligación de contar con un profesional de la salud. Por lo tanto, debes realizar acciones preventivas tanto para lo que es evacuación y rescate, para lo que es primeros auxilios, y todo en concordancia con lo que señalan los dispositivos legales vigentes. Otro de los puntos fiscalizados dentro de este procedimiento como parte de la fiscalización es que el empleador cuente con su plan de seguridad y salud en el trabajo, el plan de obra, ¿no? Dentro de este plan va a verificar que cuente con la estructura mínima, va a verificar que incluya incluso las acciones de los contratistas, las responsabilidades, la responsabilidad de los jefes inmediatos y básicamente verificar que los documentos del sistema de gestión estén aprobados, por ejemplo, por el subcomité o por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a las funciones transferidas en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cabe precisar que el no cumplir con contar con este plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra configuraría como una infracción de tipo grave. Por tanto, resulta importante de que el empleador cuente con este acervo documentario y que no necesariamente sea el papel solo, sino que corresponde a la implementación de los mismos. Lo mismo ocurre respecto a las condiciones laborales. El inspector, por ejemplo, verifica de que exista orden y limpieza.
y el no existir orden y limpieza, entonces ello configura una infracción. El inspector va a verificar o va a valorar si es que esa falta de orden y limpieza no genera un riesgo para la salud del trabajador o de los trabajadores, esto se constituye como una infracción de tipo leve. Pero si esta falta de orden y limpieza genera o se constituye como una fuente de riesgo mayúscula, una fuente de riesgo para los trabajadores, entonces lo consiente como una infracción de tipo grave. Por otro lado, también le solicita la norma a que cuenten con señalizaciones, como les había comentado, la iluminación adecuada, le solicita lo que es los servicios higiénicos y en este caso se versa básicamente las obligaciones bajo aquellas condiciones necesarias para que el trabajador pueda ejercer una labor sin afectar su salud o bienestar físico en atención a la obra, en atención a cada parte de la obra. Es por ello que no solo se enfoca en un carácter, digamos que enfocado netamente al carácter documental, sino que lo que busca es evidenciar si es que existe, por ejemplo, la primacía de la realidad. Verificar que los equipos, herramientas que utilizamos hayan recibido un mantenimiento adecuado. Es por eso que debemos tener un plan donde diga cada cuánto tiempo voy a realizar un mantenimiento preventivo, porque los correctivos ya devienen de una no conformidad. Entonces, este cronograma debe ser ajustado a la realidad. Por otro lado, debemos tener nuestros checklists que nos permitan verificar el estado de las herramientas antes de realizar el uso de las mismas. Y uno de los puntos que se verifica es de que el empleador haya brindado las capacitaciones para que los trabajadores puedan identificar plenamente cuándo están expuestos a un determinado riesgo y cómo reaccionar en caso ocurriese un accidente de trabajo, considerando que existen actividades de alto riesgo que pueden conllevar incluso a la muerte de los trabajadores. En cada uno de los trabajos que se ejecuten, desde la excavación, desde la cimentación, desde el uso, el manejo de varillas, de alambre, del uso de herramientas, va a verificar de que estos procesos se encuentren consentidos dentro de una documentación. Además de que el empleador haya realizado una gestión de riesgo para que un trabajador no se vea afectado, considerando la jerarquía de controles. Sabemos que la jerarquía de controles viene por una eliminación del peligro o en su defecto viene a la sustitución, lo sustituye. Si no puede sustituirlo, aplica controles de ingeniería. Si a pesar de aplicar control de ingeniería, el riesgo persiste, entonces le dice, vamos a aplicar controles administrativos. Y por último, verifica si es que se dotaron los equipos de protección personal, considerando la actividad que estoy realizando. Si estoy realizando un trabajo en un espacio confinado, que deba tener mi sistema de rescate, un trípode, una cuerda, el arnés, lentes, entre otros equipos necesarios para trabajos en altura, que tenga también un punto fijo donde anclarme, mi arnés de seguridad, mis lentes, mi calzado, todos los equipos necesarios de acuerdo a cada obra, a cada actividad que realizo. Si voy a utilizar un andamio que tenga rodapiés, que sea un andamio adecuado, si es que estoy realizando izajes de carga, también vamos a tener un procedimiento, la exigencia de un procedimiento para que los trabajadores no pasen por donde está izándose las cargas. Si es que hay excavaciones, si es que hay trabajos de demolición, cada una de estas
tienen su particularidad y por tanto se exige a que el empleador cumpla con los estándares mínimos para cada uno de estas actividades. Y esto responde directamente a lo que nos señala la matriz I per se. Y la matriz I per se va a recoger cada uno de los puestos de trabajo. Si tenemos un fierrero, si tenemos un carpintero, ¿cuál es el puesto de trabajo? Y en base a ello tiene que ver cuáles son las actividades que va a realizar, si esas actividades son rutinarias, no son rutinarias, si ha habido accidente de trabajo, si hay monitoreo de los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, las condiciones laborales, considerando a lo último, posterior a la evaluación, una determinación de controles apropiados para que pueda realizarse, digamos, la aplicación oportuna de estos controles, porque si no se realiza, vamos a suponer, ¿ya? Tenemos de que el empleador cuenta con su matriz I per se, ha realizado la mejor matriz I per se, ha tomado estándares internacionales, ha tomado metodologías extranjeras y tiene una matriz enorme en la cual recoge toda la probabilidad de ocurrencia de accidentes, pero tiene los controles efectivos. Sin embargo, el empleador no ha implementado los diversos controles. Entonces, como no ha implementado estos controles, existe la infracción. ¿Por qué? Porque si tú te comprometes dentro de tu matriz I per se a brindar 10 capacitaciones, entonces debes brindarlas. Si dices que vas a realizar un entrenamiento, por ejemplo, de nudos, de rescate en altura, estas capacitaciones, estos entrenamientos, estos simulacros deben de darse. ¿Por qué? Porque el no hacerlo conllevaría a que tu gestión sea una gestión inadecuada. Por otro lado, el inspector verificará si en efecto existe material probatorio y de no existir, entonces habría que ver si esto es subsanable o no subsanable. Si resulta ser subsanable, va a otorgar un plazo para que se realice, pero de ser insubsanable, el inspector sancionará. Lo mismo ocurre respecto al plan para la prevención de la COVID-19. Si bien es cierto, tenemos una norma que es del 2020, una resolución ministerial para construcción, esta debe ser leída en concordancia con esta resolución ministerial. En principio, contar con espacios ventilados, realizar un seguimiento, una vigilancia a los trabajadores, establecer puntos de lavados y desinfección de manos, sensibilizar a los trabajadores, colocar medidas preventivas de aplicación personal, de aplicación colectiva y constantemente nuestro profesional de la salud deberá realizar o cumplir su función en el marco de lo que señala la disposición normativa. Este punto ya lo hemos visto. Cabe precisar que esta aplicación correlacional conlleva a lo que es la implementación adecuada de cada uno de los controles que yo voy a fijar dentro de mi matriz I per se. Incluso se ha sancionado a empleadores que tienen una matriz I per se sin considerar lo mínimo que señala la disposición normativa. ¿Qué es esto? Entonces, yo puedo acogerme, por ejemplo, a esta matriz, pero acá ya contamos con riesgos residuales. ¿Cuáles serían los riesgos residuales? Entonces, una vez que identifique el peligro, evalúe los riesgos y determine los controles, necesito evidenciar nuevamente si estos controles son efectivos. Por lo tanto, debo de hacer un copia y pega de los espacios de una evaluación de riesgo en la parte posterior a las medidas de control. Si es que esta aplicación de medidas de control no ha sido efectiva, entonces debo mejorar puntos adelante para que pueda reducir la probabilidad de ocurrencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional.
Ya sabemos que los accidentes de trabajo pues vienen a ser mm, hechos fortuitos, ¿no? Uno no está pensando si es que va a sufrir un accidente o nadie se levanta pensando que va a sufrir un accidente. Por lo tanto, la gestión interna es necesaria. Ahora, otro de los puntos relevantes dentro de la parte normativa que se fiscaliza en la actualidad es que el empleador no exija que un trabajador que no tiene las 3 dosis vaya a trabajar. Muy controversial esta medida, pero debe precisarse que todo trabajador, en base a lo que señalan los dispositivos legales vigentes, debe contar con 3 dosis para realizar su labor. El hecho de no contarlo nos señala la norma que ello configuraría que el trabajador pueda ejercer una labor de forma remota, pero en el caso no sea compatible, entonces entiende que se encuentra producida una suspensión del contrato hasta que el trabajador cuente con las 3 dosis. Ya vamos a ver que esto es una infracción de tipo muy grave. Me parece que la cual el no realizar o exigir que el empleador exija que un trabajador sin tener las 3 dosis vaya o la permanencia de un trabajador se configura como una infracción y por lo tanto ello es sancionado. Ahora, si hablamos de parte administrativa, de gestión documental, de gestión administrativa o controles administrativos, estos dos documentos son cruciales dentro de la gestión de riesgo. En principio, estos dos documentos son como una suerte de una matriz hiper C que le permite analizar en tiempo, digamos en tiempo real, cuáles son los peligros que tengo en ese momento, cuáles son los riesgos y cuáles van a ser los controles que voy a implementar. Adicionalmente, tendré a una persona que me va a firmar estos documentos. Usualmente es pues, lo que se hace en las empresas, es que el supervisor, el prevencionista de riesgo, el jefe de seguridad firmen estos documentos considerando que se va a ejercer una labor de alto riesgo. Por ejemplo, puede darse el caso que si vamos a trabajar a una empresa, por ejemplo, vamos a instalar el techo, tiene que firmar el jefe del proceso de esa parte, pero además el prevencionista, quien antes de que puedan realizar los trabajos en espacio confinado, un trabajo en altura, deban de llenar la documentación. Ahora, la norma no restringe, muchas veces nos preguntan, ¿esto puede ser llenado de forma virtual? La norma no lo restringe, puede ser llenado previamente, pero esto debe de evaluarse. Y en el momento en que un inspector se constituye, va a verificar si es que esto se encuentra alineado a tus procedimientos. Muchas veces tenemos un procedimiento que nos dice, si vamos a trabajar, a realizar un trabajo en altura, este trabajo en altura nos conlleva a que fuera de un espacio dentro de mi estructura, de mi andamio, voy a tener mi ATS firmado por todos los trabajadores que se encuentran en la parte superior ejerciendo labores. Entonces, ahí tengo mis documentos, tengo la certificación del trabajo en altura, tengo las capacitaciones, los entrenamientos, tenemos la matriz hiper C, contamos eh, con nuestros puntos de anclaje de forma correcta, el trabajador está ejerciendo su labor y tenemos a un supervisor que está verificando que en efecto están cumpliendo con el uso debido de los equipos de protección. Y esto lo digo porque cuando se ejercen labores de trabajo en altura, muchas veces los trabajadores por un tema de facilidad, entre comillas, nos dicen de que no utilizan las dos colas del arnés. ¿Por qué? Porque ello le limita la movilidad. Entonces es mejor soltarse y desplazarse de un lugar hacia otro cuando el procedimiento es lo contrario, ¿no? Que nunca debe estar sin estar anclado a un lugar fijo. Es por ello que resulta necesario que los trabajadores reciban inducción. ¿Pero qué tipo de inducción? Una inducción general y una inducción específica.
En la inducción general yo puedo brindarle conocimientos generales, ¿no? Señalizaciones, políticas, reglas de tránsito, entre otros, los cuales usted se encuentra, lo puede visualizar y se encuentra advertido dentro del Decreto Supremo 011-2019. Sin embargo, las disposiciones o la inducción específica conlleva propiamente una capacitación en el puesto de trabajo para que le digan cuáles son esos riesgos, un primer alcance en el puesto de trabajo, sin perjuicio de que reciban las capacitaciones de acuerdo a la actividad que va a desarrollar. Si voy a conducir un vehículo, manejo a la defensiva. Si voy a realizar trabajos con movimientos repetitivos, capacitaciones en ergonomía. Si voy a trabajar con instalaciones eléctricas, también necesito recibir capacitaciones para el manejo con energía, el tema de desconexión, la señalización, entre otras estrategias que me permiten verificar que el trabajador va a ejercer una labor sin que termine con una afectación de su salud. Y estas inducciones general, específica y estas capacitaciones deben estar registradas considerando los formatos de la resolución ministerial 050. Cabe precisar que esta resolución ministerial 050 contiene la información mínima obligatoria. Yo puedo ir más allá de lo que dice la norma, pero no puedo ir por debajo de lo que señalan estos estándares. Deberé verificar, ojo que sabemos que existe una modificatoria, la ley 29783, donde nos dice que los equipos de protección personal son entregados a los trabajadores cuando no se puede gestionar los riesgos y deben ser atendiendo a la necesidad de cada puesto de trabajo y en concordancia con las normas técnicas peruanas y las normas ANSI, ¿no? Entonces, de acuerdo a la actividad que yo voy a desarrollar, debo contar con mi equipo de protección pertinente. Por ejemplo, la indumentaria que conlleva al uso de ropa con cintas reflectivas, protectores visuales para la proyección de partículas, calzado de seguridad, arnés, entre otros, según requiera. Otra de las partes de documentos que pueden ser exigidos dentro de este proceso es el registro de la dotación de equipos de protección, mm, la matriz I/C. Otro documento sería las estadísticas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos son documentos que debe contar el empleador. Ahora, como les dije en un inicio, el inspector que verifique que hay un riesgo grave e inminente va a paralizar las actividades. O paraliza un espacio o paraliza la obra en su totalidad. Va a depender mucho de acuerdo a la actividad que se esté ejecutando, a la cantidad de trabajadores que existan y los riesgos que puedan existir en ese espacio. Entonces, uno de los puntos que deja esta norma es de que debe privilegiarse en todo contexto la salud de los trabajadores. Y esto, el inspector va a generar un acta y la va a entregar al empleador, diciendo que se paraliza hasta que no se subsanen las observaciones. Subsanadas las observaciones, el inspector verificará y podrá levantar la medida. Ahora, si es que ya existe una infracción, el inspector verifica, ¿subsanable o insubsanable? Cuando ya hay una afectación a la salud, ya deviene en insubsanable y conlleva a una acta de infracción. Pero, por ejemplo, no brindé una capacitación, pero el hecho de no brindar la capacitación no generó ningún daño, entonces subsanable. Brindo las capacitaciones y no me sancionan. Pero ¿qué pasa si ya sufrí un accidente de trabajo? Entonces es insubsanable y por lo tanto van a infraccionar de acuerdo al número de trabajadores que yo tengo, considerando el tipo de empresa que soy y la infracción, que se trata de una infracción de tipo grave. Ya habíamos hablado un poco sobre eh, estas infracciones. Ahora, las infracciones las podemos encontrar en el Decreto Supremo 019-2006-TR,
modificado, porque tiene diversas modificaciones. Aquí encontramos en los artículos 26, 27 y 28 las infracciones leves, graves y muy graves. Estas son tres de las principales infracciones que se tienen, pero hay muchas más infracciones y yo sugiero que puedan revisarla. Como una de ellas es, si no tengo un sistema de gestión, vamos a sancionar a la empresa por la totalidad de trabajadores, porque todos serían los afectados. No contar con la matriz y per se una infracción grave, ¿no? Entonces acá lo que les decía respecto a la COVID-19. Si es que yo permito, dispongo, exijo, permite el ingreso de trabajadores que no cuenten con las 3 dosis, deviene en una infracción de carácter muy grave. Entonces, estos son los principales puntos que quería mostrarles y finalmente, ya para pasar a una pequeña ronda de preguntas, si es que hubiese preguntas sobre ese tema, las sanciones se van a dar en el sentido de que debo verificar qué tipo de empresa soy. Si soy una no MIPE, entonces debo verificar cuáles son las materias que el inspector ha verificado y que son consideradas una infracción en concordancia con el reglamento de la Ley General de Inspecciones en los artículos 26, 27 y 28. De acuerdo a ello, veré el tipo de infracción. Por ejemplo, podemos, como lo puse hace un momento, no tengo un sistema de gestión, pero tengo una obra y en la obra tenemos 150 trabajadores. Entonces, decimos una infracción muy grave, una empresa no MIPE y la infracción sería de 65.228 soles. Esa sería la imposición de la multa para la empresa que no cumpla con tener con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si no brindé capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a mis 150 trabajadores, entonces la sanción sería de 36.018 soles. Muchas veces si nosotros nos ponemos a ver la infracción que conlleva el monto a infraccionar versus el costo que yo tendría por ejecutar la función, por ejecutar la capacitación, me resulta más económico brindar la capacitación en vez de ser sancionado. Entonces, recuerden que la SUNAFIL lo que hace es verificar que el empleador esté cumpliendo con sus obligaciones y el hecho de no cumplir con sus obligaciones deviene en una infracción en la cual hemos hablado a lo largo de esta ponencia. Bien, eso sería de mi lado lo que tengo que precisarles. Quedo por parte de ustedes para las consultas que tengan. Muchas gracias, Darwin, por tu exposición. De hecho, tenemos varias consultas de parte del público. Te las voy leyendo una en una, ¿te parece? Correcto. La primera sería, todo lo descrito también aplica si hay una obra civil pequeña dentro de una planta industrial. En principio debemos considerar de que todo empleador está obligado a tener un sistema de gestión. Y dentro de mi sistema de gestión debo realizar la prevención de los riesgos laborales. Si es que yo tengo un sector industrial, tengo una empresa, una gran empresa, vamos a suponer una fábrica de vehículos. Esta fábrica de vehículos desea realizar una pequeña obra que es un espacio, un almacén, una infraestructura para un almacén. Entonces, necesita contratar a una empresa y esa empresa ingresa y ejecuta labores. Ahora, el responsable principal tenemos al empleador de la industria. Como responsable secundario vendría el empleador de la empresa contratada. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad que entre las dos empresas deben de coordinar en materia de seguridad y salud en el trabajo? Que sus trabajadores tengan el SCTR, que tengan su examen médico ocupacional y además de ello deba seguirse las pautas que ha señalado la disposición normativa. Ahora, algo importante, la aplicación de este decreto supremo 019 2000, 019 011 2019-TR es acogida para un determinado número de SIU.
Ahora, esta empresa hay que verificar si se encuentra dentro de este SIU, si resulta ser aplicable íntegramente el Decreto Supremo 011-2019 o en su defecto debe acogerse a las disposiciones generales, considerando la aplicación de la G50. Por si acaso, la G50 no ha sido derogada, sino que lo que se contraponga a la 011-2019 se encuentra derogado, ¿correcto? Muchas gracias. Nos preguntan también cuántos miembros son necesarios para el subcomité y si es que es obligatorio conformar un subcomité. Sí, habíamos precisado que el subcomité es obligatorio cuando el empleador tiene más de una obra. Es decir, una vez que tiene dos obras, se vuelve obligatorio contar con un subcomité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, ya contamos con una tabla, un formato reconocido en el cual nos precisa también, al igual que nuestro comité, hasta un máximo de 12 miembros y como mínimo 4 miembros. Eso es lo que se encuentra recogido entre los cuerpos legales. Bien, ¿cómo se manejaría la implementación de un sistema de gestión en el caso de un consorcio? Ya, importante pregunta. Lo que pasa está en que un consorcio es una persona legal, ¿no? Es una, y como persona jurídica, esta persona jurídica si tiene un empleador, perdón, si es empleador, si contrata trabajadores, tiene la responsabilidad de implementar su sistema de gestión. Pero si es que el consorcio no contrata a ningún trabajador, entonces las empresas a la interna que conforman el consorcio deben tener su propio sistema de gestión, considerando que los diferentes trabajadores que pueda poner cada empresa para la ejecución de la obra. ¿Qué significa? Que es un espacio compartido y dos empresas tienen sus trabajadores y ejecutan una labor en común. Sin embargo, cada uno de estos trabajadores responderán directamente a su propio empleador, más no al consorcio. Pero aquí lo que corresponde ya es una verificación de lo que acontece a la interna. Hay que ver la parte legal de la constitución de este consorcio, ver la responsabilidad y los trabajadores a qué planilla pertenecen. Porque una cosa es que yo diga, tenemos un consorcio, pero el consorcio pone sus trabajadores. Entonces ese consorcio, como pone sus trabajadores, entonces, la obligación es para que el consorcio implemente íntegramente su sistema de gestión en base a las normativas vigentes. Caso contrario, cada parte que conforma el consorcio integrará o contará con su sistema de gestión propiamente. Sí, eso sería. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Qué relación o comparativo existe entre el Comité de Seguridad de Salud y Trabajo y el Comité Técnico? Bien, ocurre de que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartito. Este órgano bipartito y paritario son solo trabajadores de un empleador y ese tiene por función coadyuvar a la gestión del propio empleador. ¿Qué significa? De que este comité va a cumplir sus funciones con sujeción a ley y en base a ello buscará verificar si es que el empleador ha cumplido con sus obligaciones que refieren a su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, en el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo y en la propia ley. Esa es la función del comité, mientras que el comité técnico viene cuando el empleador tiene, a partir de otras empresas, microempresas, que se encuentran ejecutando labores dentro de una obra, conforman un comité técnico entre los responsables de cada empresa, a efecto de que verifiquen que las condiciones de seguridad sean adecuadas, que se cumpla la ley, pero de forma transversal a todas las actividades realizadas por las tres empresas o más empresas que se encuentren dentro de obra. Es decir, uno responde directamente a las funciones, a las exigencias de la propia empresa y la otra va a verificar la exigencia de forma transversal. Ujú.
Bien, siguiente consulta. Nos preguntan acerca de cuál sería el procedimiento o los formatos para elegir el comité técnico y si es que es válido que alguien o miembro del comité pueda salirse. Dos preguntas. Bien, el comité técnico, si bien es cierto, no existe un formato, sino que corresponde a ya propiamente a la gestión interna del empleador, determinar los formatos que estime pertinentes, pero eh, r- mm, lo que corresponde es que, por ejemplo, tengamos uno o dos representantes por cada una de las partes de las empresas y puedan reunirse de tal forma que coadyuven a la parte preventiva de la obra. Ahora, respecto al comité, si el presidente puede retirarse, no existe algún dispositivo, o al menos no se encuentra regulado, que exista una obligación de permanencia. ¿Qué significa? Que yo tengo el derecho de poder retirarme del comité, pero yo presentaré mi documento y vacaré en el cargo. Vaco en el cargo y un suplente asumirá como miembro titular. Si yo soy el presidente, vaco en mis funciones, el nuevo presidente deberá ser elegido una vez que se asuma la titularidad del siguiente representante, para que pueda existir las características paritarias del comité paritario y bipartito, ¿no? Muchas gracias. Siguiendo con las consultas, nos preguntan si para microempresas, ¿cuáles serían las normativas que aplicaría? Aplican, en realidad, si nosotros revisamos el marco normativo, la única diferencia que hace para las microempresas es respecto al artículo 33. La norma dice, el Ministerio de Trabajo dice, para para las microempresas tenemos un sistema simplificado. Bien, pero el sistema simplificado como tal no existe. ¿A qué le llama sistema simplificado? Solamente el artículo 33. Le dice, muy bien, para las no MIPE y empresas de alto riesgo llevan 8 registros, pero las empresas que son microempresas como tal reconocidas en la REMIPE, a estas empresas que no son de alto riesgo y son REMIPE, pueden acogerse a 3 registros. Pueden de forma facultativa, mientras que las empresas que no sean de alto riesgo pueden acogerse a 5 formatos. Ahora, viéndolo de forma fría, decimos o yo podría entender que los 8 registros han sido subsumidos en 5 registros, que es para las empresas de alto riesgo y las empresas que no son de alto riesgo, que pueden facultativamente acogerse a 5 registros. Es lo mismo. Sin embargo, eliminan 2 documentos, pero se encuentran subsumidos, 3 documentos, pero se encuentran subsumidos dentro de los 5. Sin embargo, para la microempresa le dice, tú llevas 3 registros. Esos 3 registros son los obligatorios, pero de forma facultativa. Tú dices, me acojo al sistema simplificado como microempresa, lleva 3 registros, sí, pero uno de esos registros, por ejemplo, dice, llevas, el, los exámenes médicos ocupacionales, investigación de accidentes y, si mal no recuerdo, las capacitaciones. Entonces, la pregunta es, ¿una microempresa no está obligada a realizar monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos? Entonces, ahí ya entra, la norma se contradice. ¿Por qué? Porque el artículo 77 del reglamento, del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice, para que realices una matriz y per se, necesitas los monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos. Por lo tanto, no estás exento de realizar el monitoreo. Lo que estás exento es de presentar los registros, pero debidamente acreditado. Eso es lo que constituye. Sí, esa es la respuesta, estimada. Muchas gracias, Darwin. De hecho, son varias las consultas que nos van dejando. Vamos filtrando algunas. La siguiente sería, ¿pueden participar en la formación del subcomité personal de contratistas? Por favor, ¿me repite la pregunta? Sí, claro.
Nos preguntan si es que es posible que en la formación del subcomité puedan pertenecer un personal de contratista. No. Sí, importante pregunta. Lo dije dentro de la ponencia. Ocurre de que uno de los requisitos para ser miembro del comité o subcomité es que yo pertenezca a la planilla de este trabajador, o sea, ser trabajador del empleador. El ejemplo es, tenemos 10 trabajadores en obra de la empresa A. Solamente esos 10 trabajadores participarán dentro de esa obra y como son menos de 20 trabajadores, corresponde un subcomité, perdón, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Pero si tienes de otras empresas a la interna que están ejecutando labores, ellos tendrán que realizar su propio subcomité, su supervisor, de acuerdo al número de trabajadores que tenga su empleador. Pero en este caso es por empresa más no por obra. ¿Sí? Justamente nos dejaban varias consultas acerca de esta línea. Nos preguntaban si es que se puede aceptar a un trabajador nuevo que cuente con un examen médico ocupacional, pero realizado en otra empresa. Sí, este es examen médico ocupacional. Cuando hablamos del examen médico ocupacional, nos podemos dirigir al decreto legislativo 1499, que aún se encuentra vigente, que nos dice que los exámenes bueno, con un año de antigüedad tienen vigencia. Igual nosotros revisemos la resolución ministerial 312 del año 2011 de salud, también precisa que la duración del examen médico tiene una vigencia de un año. Ahora, pero si yo soy una empresa de alto riesgo, entonces la empresa de alto riesgo le dice la norma específicamente, las empresas que realizan actividades de alto riesgo practican un examen antes, durante y al término de la relación laboral. Por lo tanto, el empleador tiene la obligación de tomar un examen médico ocupacional. Hasta el momento podría convalidarlo, si no es de alto riesgo, convalidarlo el examen, pero de ser una empresa de alto riesgo, igual el decreto legislativo 1499 no exime de responsabilidad de practicar exámenes a las empresas que son consideradas de alto riesgo. Bien, nos preguntan si todo lo explicado aplica a las obras ejecutadas por los GORESAM, las municipalidades. Como les dije, se emitió un decreto supremo que habla sobre la aplicación de este decreto supremo 019, perdón, 011-2019, 011-2019-TR. Entonces, habría que verificar si los CIO corresponden, caso contrario, no aplicaría, sino aplicaría íntegramente la G50, la ley 29783 y el decreto supremo 05-2012-TR. Perfecto. Nos preguntan también si es factible poder tener el cuestionario que realiza normalmente un inspector de SUNAFIL en las empresas o un modelo, digamos, a seguir. Los invitaría a que revisen las directivas que se encuentran publicadas en la página web de SUNAFIL. Ingresamos a la página web de SUNAFIL, en la parte inferior dice protocolos y directivas. Ahí dentro de los protocolos y directivas de fiscalización, en la última parte se encuentran los checklists de verificación. Así que están dispuestos al público, solo es cuestión de ubicarlos. Perfecto. Nos preguntan también si en el PETAR es suficiente la firma del supervisor de la contratista o es necesario que firme el residente y el prevencionista. Habría que revisar nuestro decreto. Nos dice que necesitamos la firma del responsable. Ahora, ¿cuál es el sentido de que firme el responsable del proceso? El sentido de que firme el responsable del proceso es de que sepa de que existe o se está ejecutando una labor de alto riesgo. Y además hay que recordar que existe una responsabilidad penal. ¿Qué significa? De que si el hecho de que firmas, estás tomando conocimiento que, ojo, por si acaso, puedes irte al proceso penal, puedes ir a la vía penal y puedes ser llevado por dos formas de delito, ¿no? En el artículo 168A hay dos tipificaciones. Una es por puesta en riesgo, o sea, que te exponga un riesgo grave e inminente, y otro es un delito de resultado.
Si es que el resultado conlleva a una afectación grave de la salud, entonces habría una pena de 6 años de pena privativa de la libertad. Si se da la muerte, entonces son 8 años de pena privativa de la libertad. Pero si solamente pongo en riesgo la vida del trabajador, habría una pena de 4 años de pena privativa de la libertad, ¿no? Entonces, estos documentos lo que permiten es verificar que los trabajadores o que el empleador conoce cuáles son los riesgos y por lo tanto asuma la responsabilidad íntegra sobre las actividades que se van a ejecutar al interno para que realice una gestión de riesgo oportuna. Eso es el contexto del por qué la firma, ¿no? Bien, en el caso que un fiscalizador no cuente con SCTR, ¿se le puede prohibir el ingreso sin caer en sanción? Todo, bueno, si hablamos de los inspectores de trabajo, todos los inspectores tienen SCTR, no hay excepción. En este caso, si es que se impide el ingreso, está cayendo en una obstrucción a la labor inspectiva y por lo tanto no puede limitar el acceso o el ejercicio de la función del inspector del trabajo. Nos preguntan si las actas del comité con firmas digitales son válidas. Mm, Sí, hay que ver que, por ejemplo, las firmas digitales RENIAC te emite un registro y tú lo instalas el aplicativo y firmas digitalmente. Las firmas son válidas. Ahora, si es que estamos pensando de que la firma digital es aquella que yo firmo mi rúbrica en un papel, lo escaneo y lo pego, entonces habría que ver el tema de lo que es primacía de la realidad. Si es que en efecto el trabajador está firmando el papel o es que se está pegando la firma para decir de que recibió una capacitación, si es que recibió un equipo de protección, que efectivamente participó, entonces habría que tener una gestión de estas firmas, habría que tener un consentimiento previo por cada documento que haya sido firmado. En sí siempre va a recaer sobre la gestión interna del propio empleador que genere un procedimiento, que genere una precisión de que el empleador está dando su consentimiento para la firma en tal documento. De esa forma sí podría ser utilizado, porque la norma no limita el uso de las herramientas tecnológicas. ¿Cuánto tiempo se debe considerar una capacitación y quiénes deben dar la capacitación? ¿Se debe sustentar con un certificado? Bien, de las normas generales no existe un límite, pero las normas sectoriales a veces sí recogen ese tiempo. Por ejemplo, tenemos que para obreros municipales le dicen 8 horas. En minería también les hablan sobre 8 horas, pero no en todos los escenarios existe un límite para que pueda dictarse una capacitación. Posteriormente podemos decir que quien dicta las obras, quien dicta las capacitaciones sería una persona que cuente con expertise en la materia, que sea aquella persona que tenga un perfil adecuado para poder dictar, digamos que tenga de pronto capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, en trabajos en altura, de acuerdo al tema que va a dictar. No podría, por ejemplo, si vamos a realizar un trabajo, una capacitación para lo que es espacios confinados, no podríamos coger la primera persona que pase y decirle, díctame esta capacitación, sino que tenemos que comprobar que este trabajador que va a dictar la charla sea el pertinente para que pueda brindar esa capacitación. Y asimismo lo recoge el artículo 27 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. No hay un perfil único, sino que el empleador debe determinar un perfil. Yo, por ejemplo, podría decir que quien dicte las capacitaciones en trabajos en altura, sea la profesión que tenga, podría tener 3 años de experiencia realizando este tipo de labores, que tenga entrenamientos, que tenga diplomados, etcétera, ¿no? Ya dependerá mucho del grado de complejidad de la actividad para poder determinar qué tipo de profesional dicte el curso. Perfecto. Las auditorías externas por el MINTRA son obligatorias estando en estado de emergencia.
El decreto legislativo 1499 precisa que estas auditorías dejan de ser obligatorias en tanto existe un estado de emergencia. Pero, ¿qué pasa si es que hoy en día recibo una fiscalización, pero no tengo ninguna auditoría? Debo precisar que a partir del año 2015 nació la obligación, dice, a partir del 2015 tienes la obligación de contar con auditorías. Entonces, ¿qué significa? Que el año 2015 se debió realizar la primera auditoría. El año, si soy de alto riesgo, es cada 2 años. Entonces, cada 3 años para las empresas que no son de alto riesgo, cada 3 años debo tener una auditoría. Por lo tanto, el 2015, el 2017, el 2019, ya debo tener 2 auditorías en promedio. Hoy día que me fiscalicen. Si es que no tengo, entonces ya habría una infracción. Sin embargo, por el momento no se están emitiendo ese tipo de órdenes, dado a que existe este decreto legislativo 1499. Nos preguntan si SUNAFIL tiene potestad para realizar las inspecciones en las minas con características artesanales o pequeño minero, o solo recae en las direcciones regionales de energía y minas. Importante pregunta que está fuera del contexto de la ponencia del día de hoy, pero debo precisar que el reglamento es totalmente claro, donde le dice que es función de SUNAFIL o no es función de SUNAFIL verificar las empresas artesanales, sino que le corresponde a la Dirección de Energía y Minas, de la Dirección Regional de Energía y Minas. Es decir, cada dirección regional debe verificar la implementación de su sistema de gestión de cada mina artesanal. Perfecto. Siguiente consulta. En una obra de saneamiento, ¿la empresa de supervisión debe firmar algún documento teniendo en cuenta que solo van por unos minutos a la obra en el día? Aquí corresponde una gestión interna. Por ejemplo, yo para permitir el ingreso de alguna persona tercera, supervisora, a mi obra, yo podría decirle, pase inducción, tienes que tener una inducción previa antes de ingresar a obra. Tienes que tener capacitación, tienes que tener SCTR, tienes que tener una copia de mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Ya corresponde a la gestión interna ya la exigencia de la documentación pertinente. Si vas a ingresar a obra, yo te solicitaría que exijas, por ejemplo, que el trabajador tenga su examen médico ocupacional, su SCTR, capacitaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque podemos tener un accidente a la interna y ello ya conllevaría a una responsabilidad, la cual nos enfocamos al principio de prevención, donde nos dice que el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo y no solamente debe enfocarse en sus trabajadores, sino también en aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro del ámbito de labores del empleador. ¿Ok? Bien, nos dejan una consulta sobre un caso en particular. Si en una obra hay 3 obras de las cuales solo en una hay un trabajador y el resto son contratistas, ¿cómo se conformaría el comité? En este caso, si es un solo, a ver, para poder entender, la obra principal tiene un solo trabajador, ¿correcto? Ese es el supuesto. Sí, así es. Entonces, este sería el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Ojo, que Ujú. eh, la norma te dice, la 011-2019 te dice, si existe un empleador que tiene más de una obra, entonces este va a constituir subcomité o supervisor por obra. Pero ¿qué pasa si solo tengo una obra? Entonces no hay obligación. Pero si tengo a partir de 2, entonces ese único trabajador del empleador principal sería el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, no correspondiendo un comité ni subcomité, sino un supervisor. Perfecto. Vamos terminando con algunas de las últimas consultas. También sería otro caso. En el caso de gobiernos regionales que manejan más de 2 obras, para la conformación del subcomité, en este caso el empleador es considerado el gobierno regional
Y si es así, ¿el gobierno regional debe designar a sus representantes mediante qué documento? Bien, en principio habría que ver si la obra es de administración directa o no, o si ha sido licitada. No, no está explicado, ¿no? Entonces, habría que ver ese tema. Cuando el gobierno regional lo lidera directamente, él pasaría a ser el contratista, ¿no? El principal empleador. Pero si no hay ninguno de sus trabajadores a la interna, entonces, ¿quién asume el contrato principal de esa obra? Quien asume el contrato principal de esa obra sería la persona obligada. Pero si el gobierno regional dispone trabajadores a esa obra, entonces este pasaría a ser el empleador principal y también debe cumplir con lo que señala la ley 29783 y su reglamento. Hay que ver que el derrotero para la aplicación del 019, del 011 de 2019 es los números de SIU para poder aplicar este decreto supremo. Caso contrario, no estaría involucrado, ¿no? Dentro de esta aplicación de este decreto. Bien, nos preguntan si la empresa constructora debe estar registrada en la RENOC antes de iniciar una obra. En este caso, no es un tema de seguridad, que es un tema laboral. No podría precisarlo, tengo conocimiento de que sí, debe estar registrado antes de ejecutar labores, pero no podría aseverarlo, dado que es un tema netamente laboral. Claro que sí, no hay ningún problema. De hecho, podríamos manejar una consulta más por los tiempos. Sería la siguiente. El decreto 1499 dice que los exámenes médicos durante la emergencia sanitaria aún son válidos, pero si el EMO lo pasaron en el 2020, ¿aún seguiría válido? Habría que, a ver, si nosotros analizamos lo que nos señala este, este decreto legislativo 1499, voy a recordar la literalidad de este artículo. Nos precisa que es la vigencia del examen de un año. Ahora, si ha sido practicado el examen el 2020, ya no tengo un examen, una vigencia de un año. Entonces, ya estoy fuera del contexto legal. Entonces, correspondería a la aplicación de un examen médico. ¿Por qué? Porque el tipo que nos señala esta norma, esta disposición de emergencia, es considerando la prórroga de la vigencia del examen médico, pero por un año. Pero si ya pasaron 2 años, ya estamos fuera de ese contexto. Ahora, lo que corresponde en este caso es verificar que el empleador cumpla con su deber de vigilancia. Y si es que puedo practicar el examen médico, ya quedaría una discrecionalidad propiamente, más que a la propia literalidad de la norma, ¿no? Quisiéramos hacerte una última consulta que nos acaban de dejar, nos parece bastante interesante. A modo resumen, ¿cuáles vendrían a ser las faltas más típicas sancionadas por SUNAFIL en obras de edificaciones? Aquí tenemos el que no se cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, investigación de accidentes, lo que son matriz I per C, más que todo la implementación de la matriz I per C, pero o sea, las obras cuentan con una matriz, pero no las implementan, no implementan los controles. Esa es la falencia. Y el tercero es el tema de lo que son el carácter formal de la parte de la documentación. Ese es el cuarto punto, que son las principales infracciones en obra. Muchas gracias, Darwin. De hecho, nos gustaría tener mucho más tiempo para poder absolver todas las consultas. Son varias las que nos han podido dejar y tenemos la atención de bastantes profesionales conectados con nosotros el día de hoy. Estamos seguros que podemos seguramente hacer nuevos seminarios a lo largo del año con estas líneas temáticas. Queríamos agradecer también tu presencia y tu tiempo. No sé si es que tienes tal vez algunos comentarios finales para el auditorio. Sí, resulta pertinente de que en el caso no hayamos podido absolver las dudas que tenemos sobre este particular, los invito a que puedan plantear su interrogante a través de nuestro aplicativo que tenemos en la red. En este caso hablamos de un aplicativo que se llama Sunafil Responde.
ingresamos a la página web de Sunafil y en la parte inferior, lado izquierdo, vamos a ubicar Sunafil Responde. Ingresamos, colocamos el correo donde deseamos recibir la notificación de la respuesta y planteamos claramente nuestra interrogante. El plazo de atención es totalmente breve, son máximo 3 días hábiles. Máximo, son 3 días hábiles. Al cabo de esos 3 días, usted en el correo que ha registrado recibirá la solución de su consulta. Por lo tanto, les invito a que puedan hacer uso de estas herramientas digitales, considerando que nos permiten poder dilucidar las diferentes interrogantes que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo o en materia laboral. Muy bien, eso sería más bien todo de mi parte y muchas gracias por haberme invitado a esta ponencia. Gracias a ti, Darwin. De hecho, podríamos enviar en el correo de agradecimiento a los participantes justamente el link que direccione a este aplicativo para que si es que tienen consultas puedan hacerlas de forma directa, ¿te parece? Y Claro, ¿desea que lo ubique para enviarlo? sí, por favor, hay una opción que dice chat, ahí podrías ponerlo para toda la audiencia también. A ver, un segundo, por favor. Nosotros de todas maneras también lo compartimos, no se preocupen, en el correo de agradecimiento. Y nada, en realidad agradecerles a todos los participantes, nos han acompañado también por la página de Facebook Live, así que por ahí hemos tenido también algunas consultas de parte del público. Vamos a estar seguramente enviándoles diferente información a lo largo del año para que puedan siempre estar al tanto de todas las capacitaciones y seminarios que hacemos. Los invitamos a que puedan seguir tanto a Sunafil como a Capeco. A Capeco lo encuentran como Capeco Perú en las diferentes redes y a través de esas comunicaciones pueden siempre estar enterados de las actividades que realizamos. Así que muchísimas gracias, Darwin, nuevamente por tu presencia. Primera vez que te tenemos en plataforma, esperemos no sea la última. Y muchas gracias a la audiencia que se ha conectado con nosotros el día de hoy. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego.